A veces una sola palabra puede abrirnos una perspectiva completamente nueva sobre conceptos como el caos, el poder o incluso el miedo en momentos clave de la historia. Y hoy vamos a analizar una de esas palabras. Pues bien, esa palabra es zurubos. Si la buscamos en un diccionario, la definición es bastante simple: un tumulto, un alboroto, una perturbación. Pero como vamos a ver, su significado va mucho, mucho más allá. Entonces, ¿qué significa de verdad esta palabra cuando lo que está en juego es literalmente la vida o la muerte? Para captar su poder real hay que verla en acción, en esos contextos donde la tensión es máxima. Vale, pues vamos a sumergirnos en el primer escenario. Nos vamos a los últimos días de la vida de Jesús, un momento en el que el zurubos no es solo un alboroto, sino una amenaza política inminente. Fijémonos en esto, que es clave. El mayor temor de las autoridades, de los que mandan, no es tanto Jesús como persona, sino el caos que su arresto podría desatar. Ese turrubos, ese tumulto incontrolable entre la gente. Para ellos, el verdadero peligro era la reacción del pueblo. O sea que para los poderosos de la época, el zorubos era una fuerza social peligrosa, impredecible, algo que tenían que contener, costase lo que costase. Veían cualquier atisbo de descontento popular como una amenaza directa a su poder. Pero, a pesar de todos sus planes y precauciones, las autoridades no pudieron evitar precisamente aquello que más temían. Y aquí la historia da un vuelco. Porque ese tumulto que tanto temían los poderosos, de repente se convierte en un arma. Pero ahora quien la empuña es la propia multitud para presionar y conseguir lo que quiere. Y esto es fascinante porque vemos a un gobernador romano, nada menos, el símbolo máximo del orden y la autoridad del imperio, que básicamente se rinde, abandona su juicio. ¿Por qué? Por el miedo a que estalle un zorubos, un alboroto que ya no podría controlar. Hasta ahora hemos visto el tororubos como una fuerza política, casi violenta. Pero esta palabra tiene otra cara, una mucho más personal, más social. Para entenderla, tenemos que cambiar de escenario por completo. Aquí estamos en la casa de Jairo, un oficial de la sinagoga. Su hija acaba de morir. Y lo que Jesús encuentra al llegar es otro tipo de turbos. No es una turba enfurecida, es una conmoción de duelo, un alboroto de llantos y lamentos. Y él, con toda calma, lo apacigua justo antes de obrar el milagro. Y esta comparación es perfecta, ¿verdad? Por un lado, ante Pilato, el torubos es un arma que destruye el orden y conduce a la muerte. Por otro, en casa de Jairo, es la expresión del dolor humano ante la tragedia, un caos que es calmado y vencido por la vida. Son las dos caras de la misma moneda. Vale, pues avanzamos unos años. La dinámica de esta palabra, torujobos, vuelve a dar un giro, y esta vez el foco está sobre una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo, el apóstol Pablo. A ver, recordemos el caso anterior. Jesús fue la víctima de un tumulto, de un zorubus, que la multitud usó para forzar su crucifixión. Pues bien, con Pablo la cosa cambia por completo. Ya no es la víctima del tumulto. Ahora a él se le acusa de crearlo. Y esa acusación, la de ser un provocador de turrubos, se convierte en el arma perfecta, tanto política como legal, para intentar silenciarlo. Lo que pasa en Jerusalén es puro caos. Se alborota toda la ciudad, la gente arrastra a Pablo fuera del templo. El comandante romano, de hecho, no consigue entender nada debido al tumulto. La acusación que vuela por el aire es muy clara. Pablo es la causa, el origen de todo ese caos. Y esto no se queda en un simple alboroto callejero. No, se formaliza. Ante el gobernador Félix, un abogado llamado Tertulo lo acusa directamente de ser una plaga, alguien que va por el mundo provocando disensiones. Es decir, un creador profesional de trubos. La defensa de Pablo, como es lógico, es la negación rotunda. Él dice: a mí no me encontraron en el templo ni en ningún sitio provocando un tumulto. Su argumento es que estaba allí en son de paz, para adorar, no para montar ningún tipo de alboroto. Y este caso es un ejemplo clarísimo de una táctica muy antigua. Cómo el poder establecido puede coger una idea nueva, una idea que desafía el statu quo, y la etiqueta de amenaza para el orden público. Acusar a alguien de crear un tumulto se convierte en la excusa perfecta para la persecución. Entonces, después de este recorrido, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos revela en el fondo esta palabra, torobus? Pues hemos visto que torrubos es mucho más que una simple palabra en un diccionario. Es todo un espectro de dinámicas sociales muy potentes. Puede ser una amenaza política que las élites temen, un arma que usa la multitud para presionar, una expresión colectiva de dolor profundo o incluso una acusación falsa para callar a quien piensa diferente. En el fondo,
Zurubos representa esa tensión, esa línea explosiva, impredecible y superpoderosa entre el orden establecido y el caos que emana del pueblo. Es como una falla tectónica donde la voluntad de la gente, para bien o para mal, choca frontalmente con las estructuras de poder. Y claro, esta tensión es algo que sigue siendo increíblemente relevante hoy en día, ¿no? Nos obliga a pensar en esa línea tan fina que a veces separa un disturbio de una revolución o una simple alteración del orden de lo que es una exigencia de justicia. La pregunta al final sigue abierta. ¿Es el caos popular siempre el enemigo del orden o es a veces su consecuencia inevitable?